Continuamos ahora con Miguel Mansilla. Él es IT Manager en ITENE, el Centro Tecnológico de Packaging, Transporte y Logística, y nos va a hablar de la analítica de datos, cómo predecir y tomar decisiones. Cuando quieras, Miguel. Muy bien. Pues muchas gracias, Elena, por la presentación. Yo hoy vengo a hablaros, digamos, de algo que tiene una rama que yo la veo muy pegada a lo que son las necesidades de las empresas o del volumen grande de empresas que por lo menos conozco, y tiene otra pata que quizá queda un poco más distante pues de estas tecnologías más súper avanzadas, ¿no? como también estamos nombrando hoy. Se trata un poquito de equilibrar las dos patas, porque al final lo importante siempre es la idea de cubrir las necesidades de empresa. La idea es pegar un repasito entre qué es, pensar en qué nos puede ayudar dentro de una empresa, comentar dificultades que suceden durante los proyectos y acabar hablando de beneficios y plantearos algunos casos reales. Bien, así, modo definición, este término de analítica de datos a mí empieza a darme un poco de rabia, porque me doy cuenta que empieza a ser súper amplio. Eso también lo lleva a ser ambiguo y acaba cada uno, ¿no?, entendiéndolo de una manera. Y entonces, la forma que yo, digamos, o de lo que quiero hablar y el concepto del que planteo que comentemos hoy es ese conjunto de procesos o de herramientas que nos sirven para ese camino que va desde captar datos, limpiarlos, inspeccionarlos y acabar al final transformándolos en información, ¿no? Al final, en casi todas partes, pues yo tengo en el principio datos que pueden ser pedidos, pueden ser registros de fabricación o pueden ser históricos de tema meteorológico. Pero al final lo que quiero dentro de una empresa para la toma de decisiones es información, convertirlos en información. Y eso es de lo que trata esta idea de la analítica de datos. Es cierto que, pues bueno, en los últimos muchos años, porque no es una cosa que haya surgido ayer, pues existen otros términos que pueden ser más o menos parecidos, cada uno tiene sus matices, y esos términos que hasta ahora, por ejemplo, yo diría que eran hasta más conocidos, pues pueden ser Business Intelligence, Big Data o Data Science. A nivel académico, por ejemplo, hace algunos años, tampoco muchos, ¿no?, pues creo que hay tanto un máster como un grado completo que viene a tener estos nombres de Data Analyst o Data Scientist, de este estilo, ¿vale? Entonces, pues ese es el conjunto de temas que abarca. Dentro de esta perspectiva de qué es, otra forma de verlo es por tipos de proyectos, ¿no?, que podemos acometer dentro de lo que sería la analítica de datos. Al final, si entendemos que nuestra materia prima, ¿no?, nuestra base de todo son esos datos, ¿qué tenemos? Pues bueno, lo que empezó hace ya bastantes más años a llamarse Business Intelligence, que podríamos entenderlo como que es lo descriptivo, ¿no? O sea, la realidad, ha ocurrido lo que ha ocurrido, he vendido tanto, he facturado tanto, y pues bueno, son herramientas súper chulas, súper interesantes para ayudarme a describir todo eso. Eso, aunque pueda parecer más lejano a otras tecnologías mucho más avanzadas, en la realidad de las empresas está muy pendiente de resolver en muchos casos. Luego, otro concepto, otro tipo de proyecto que encontraríamos basado en datos, pues sería el Big Data. En este caso podríamos llamarlo que es una analítica 360 grados con otros contextos muy diferentes de los de a lo mejor una empresa con unas entidades o bases de datos relacionales al uso. Uno más que tiene mucho que ver con lo que más se nombra hoy en día, que es la inteligencia artificial, es cuando ya aplicamos inteligencia artificial con, por ejemplo, Machine Learning, Deep Learning, a los datos, ¿vale? Y eso nos va a llevar seguramente a temas predictivos. Y por último, una rama más que existe y de proyectos también súper interesantes explotando los datos, tienen que ver con la optimización, que se puede aplicar a un montón de áreas en empresas industriales o de logísticas, de cualquier otro sector también. Al final, en definitiva, lo que planteo es, bueno, partiendo de esa materia prima de los datos, esta analítica de datos pues tiene un camino amplísimo, ¿no? Si me lo planteo como empresa, ¿no?, y pensando en, bueno, ¿y esto para qué me puede servir? ¿Para qué me puede ayudar? Pues yo ahí veo varias consideraciones y buenas prácticas que pueden ayudarnos a tener éxito en
en cualquier proyecto, ¿no? Lo primero es pensar que esto es aplicable, digamos, prácticamente a todos los procesos de una empresa. No tenemos que pensar que está exclusivo en ningún área. Nos puede servir para todos. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos datos que ya están estructurados, esto es mucho más fácil, pero hoy en día pues hay un montón de tecnología de la que estamos nombrando hoy en otras de las sesiones, entre otros casos, que me van a permitir incluso analizar pues información o datos que no sean estructurados. Me viene a la cabeza pues cuando en entornos industriales, en una planta, pues al final tenemos X elementos que son mucho más analógicos y a veces queremos captar los datos que salen de esos displays, por ejemplo. Pues bueno, a veces se solucionan poniendo una cámara que capte el dato y lo procesamos y estamos obteniendo eso de una manera que de otra manera antes pues nos parecería muy difícil y lo bueno es que ahora está mucho más al alcance. También me parece súper importante la idea de priorizar. Al final, en cualquier sitio podemos tener una ambición enorme, pero nos vamos a ahogar si queremos abordar todo eso de golpe, ¿no? Entonces, en cada caso, dentro de la estrategia de una empresa, va a ser fundamental la idea de priorizar e ir atacando proyectos por fases según nos veamos capaces. Y también me gustaría resaltar el concepto de que al final, aunque hoy hablamos de tecnología y de tecnologías disruptivas y demás, cuando planteamos un proyecto de estos, no debemos entender solo la vertiente tecnológica. Al final hay que poner mucho énfasis en la parte del negocio, en la parte de entender las necesidades de la empresa, porque si no lo que nos puede ocurrir, y ocurre pues, en un porcentaje alto de casos, es que acabamos resolviendo el problema que no tenemos. O hacemos un proyecto súper chulo, pero que no nos está dando el valor que pueda necesitar nuestra empresa. Entonces, si cuesta dinero, peor todavía, pero es que aunque no lo costase, perderíamos el tiempo. Entonces, eso que yo creo que hoy en día que hablamos de inteligencia artificial, pues no sé, casi pensando que es algo que se compra en Mercadona, ¿no? Y que te lo hace todo tan fácil, aunque fuera así de fácil, hay que acertar en cuál es el proyecto o cuál es la necesidad que tenemos. Y eso es un tema clave. Y por último, dentro de estas, digamos, ideas en el sentido de buenas prácticas, lo último que me gustaría mencionar es que al final empresas en el tejido, por ejemplo, valenciano, pues las habrá de todos los tamaños y las necesidades las tienen todas. A veces las más pequeñas vemos muchas de estas cosas como pues inabordables, ¿no? Y la idea de esto es que, por lo menos en esta materia de analítica de datos, sabiendo buscar y sabiendo acertar en el tipo de proyecto, lo cierto es que hay un montón de opciones que no tienen esos costes que en otros momentos sí que, pues, en el mundo, por ejemplo, del Business Intelligence, cuando nació, pues solo eran grandísimos proyectos, pero ahora eso no tiene nada que ver y es perfectamente viable para cualquier empresa. De hecho, lo que seguramente no es viable para una empresa es no explotar sus datos y no analizarlos, ¿eh? En este, digamos, camino, ¿no? de pensar dónde me puede ayudar, los tipos de proyectos que antes mencionaba basados en datos, pues los plasmo aquí como en una especie de gráfica que nos compara qué complejidad tiene el proyecto con qué valor me aporta. Pues en los dos casos es, digamos, que va creciendo, ¿no? El tema descriptivo, lo que podríamos entender como Business Intelligence, por concretarlo en algún ejemplo, pues puede que sea hoy en día lo menos complejo técnicamente, seguramente también lo que menos valor me aporte en muchos casos. Pero aún así, aunque esté en la parte de abajo del valor, no debemos descartarlo porque probablemente tenemos que empezar por ahí. Lo siguiente es pues, el tema de diagnóstico, ¿no? de conocer un poco el porqué, ya no solo el qué, sino el porqué. Seguiríamos con el tema predictivo, que como complejidad pues tiene bastante más, pero lo bueno es que hoy en día se ha puesto al alcance de casi todas las empresas y nos va a ayudar a saber un poquito el qué va a pasar, ¿no? Ese forecast, que en muchos casos es cosas tan trabajadas como las ventas, la producción, pero se puede aplicar a muchas más. Y por último estaría el análisis prescriptivo, que es el que a nivel complejidad probablemente es el que más tiene y es el que también pues seguramente entenderemos que más valor nos aporta, pero bueno, y es seguramente también el que más lejos está de la mayoría de las empresas hoy en día.
a la hora de plantearnos proyectos de este estilo, como decía que la cuestión no es solo tecnológica, pues nos vamos a encontrar dificultades comunes a todo tipo de proyectos. Pero aterrizándolo un poquito en el contexto del análisis de datos, lo cierto es que hay una materia que yo creo que ahora siempre ha estado presente, pero yo creo que ahora se ha enunciado como una materia, que es el gobierno del dato, que tiene hasta un estándar. Y entonces, al final es un marco bastante bueno pues para hacer esto de no reinventar la rueda. De hecho, este diagrama de aquí se le llama la rueda de Dama, que es un conjunto de una biblioteca de buenas prácticas, como en sus días surgió ITIL, ¿no?, para el servicio de TI dentro de las organizaciones, y enmarcado en el gobierno del dato. No quiero, digamos, extenderme súper en detalle con esta parte, pero la idea es que al final dentro de cualquier empresa, para facilitar mucho el éxito de un proyecto de BI, de un proyecto de tema de análisis predictivo, de cualquier cosa de estas, si trabajamos desde el principio modo estrategia de la empresa, estos pilares que se nombran aquí, pues vamos a estar pues mucho más cerca, va a ser mucho más fácil. Se nombran elementos como tener en cuenta la seguridad de los datos. Hoy no vamos a profundizar en eso, en la ciberseguridad, pero por supuesto es una capa que hay que tener presente. Se menciona mucho, por ejemplo, la parte de arquitectura, porque generalmente en las empresas tenemos aplicaciones, pero en plural, y no 2, 3, sino decenas. La parte de arquitectura desde el punto de vista de empresa, de cuál es el conjunto de datos que como empresa tengo, lo que es mi sistema de información, pues es muy relevante. Si no, cualquier otra cosa luego suele costar mucho. Esa palabra mágica, ¿no?, que a nivel de una venta siempre se nombra, que es la integración, en el sentido de no hay problema, esto se integra. Pues una integración al final es necesaria a veces, pero es una debilidad. Siempre son puntos flacos, ¿no?, que tenemos en las organizaciones. Y luego, pues bueno, algunos otros elementos como la calidad del dato. Cuando nos vamos a poner a analizar lo que sea, si partimos de una materia prima mala, pues podemos imaginar que lo que vayamos a sacar sea malo, ¿no? Entonces, ahí el mundo de la calidad del dato a nivel de los controles, de garantizar que la información que introducimos es correcta, buena, que no todo valga, pues es también súper importante. Y por último, los temas de almacenamiento, pues son también parte de esa arquitectura, pero en este caso en la vertiente más de la infraestructura también son clave, porque hoy en día la mayoría de soluciones que conocemos y que más se extienden, sabemos que tienen el motor en la nube, el modelo en la nube, etcétera. Pero eso cambia bastante el paradigma con respecto a lo accesible que pueda ser mi base de datos local, en mi SQL Server local, que eso cada vez hay menos, aunque sigue habiendo muchísimas empresas que trabajan así, no se puede decir que eso sea malo, pero la cuestión es que todo lo que suena a nube, desde el punto de vista del análisis, no lo hace imposible, pero sí que va poniendo una puerta más, surge que hay una API para llegar a eso. No es que esté mal, pero hay que tenerlo en cuenta dentro de mi arquitectura y seguramente de esa forma podré hacerlo bien. Y como datos, también me gustaría mencionar que en este conjunto, llamémosle de buenas prácticas, pues también se tiene presente una cosa que está fuera de las bases de datos, normalmente de los programas habituales de gestión, que son los documentos, ¿vale? Al final la documentación propia de una empresa tiene muchísimo valor. Ahí donde normalmente tenemos archivados pues desde contratos, a veces son albaranes físicos que están firmados y hay que tenerlos, archivarlos, mantenerlos, pues es una de las fuentes muchas veces de ineficiencia en las empresas y también de datos que casi nunca somos capaces de analizar bien por no tenerlos planteados en una arquitectura que me lo permita, ¿vale? Entonces ya digo, esto viene a ser una ayuda hacia cómo evitar, ¿no?, todas esas dificultades y problemas que encontramos en proyectos, y es desde el punto de vista global de arquitectura, de estrategia de empresa. No me quiero extender, ya digo, más en los detalles, pero me gusta tenerlo presente siempre. Luego, me gustaría comentar al final, pues bueno, hemos hablado de qué es, en qué me puede ayudar, incluso cómo hacer que me salga bien.
la cuestión es, ¿eso para qué, no? ¿Cuáles son esos beneficios que puedo encontrar al final como empresa si implanto proyectos de este estilo? Y al final yo creo que de una forma muy global, casi toda empresa se va a plantear o va a intentar unos beneficios que se van a parecer mucho, que es mejorar esa toma de decisiones. Eso es lo que como elemento más común podemos encontrar. Para eso, al final, ¿en qué voy a pensar? Pues en automatizar y también en tema de visualización. Al final, si la visualización es buena, es lo que me puede permitir ver lo que tengo delante, que de otra manera, ¿no? Ese elefante en la habitación a veces no lo veo. Pues esos temas clave que no requieren hoy en día nada tecnológicamente súper avanzado, son súper críticos y son de los beneficios principales que puedo obtener. ¿Qué ocurre? Que hay muchos más y aunque ahí los llamo, digamos, complementarios, pues según casos, pues igual son los principales, ¿no? En cada sitio tendrá sus prioridades. Uno que me parece fundamental es el tiempo. Si yo dedico el tiempo a analizar la información, pues porque no tengo herramientas y entonces ese camino que tengo que hacer desde el dato hasta la información es manual, pues lo estoy perdiendo en eso y no lo voy a dedicar a lo importante que es el análisis. ¿Vale? Entonces ahí estamos teniendo una gran ganancia de eficiencia que me parece muy crítica y que en muchos casos puede que sea la prioridad número uno. Luego, al final, otra clara ventaja de todo esto es que muchas veces lo que me ayuda es a digamos, detectar errores. Cuando yo tengo las cosas fáciles, claras, limpias, soy capaz de ver errores que de otra manera no veo, ¿vale? Y entonces, pues, me ponen también de nuevo en una posición pues mucho mejor. Luego, hay veces que si no consigo hacer algún paso de estos más tipo proyecto, más automático, no consigo ver información que tengo o que podría sacar o deducir de lo que son mis datos. Y muchas veces, pues, aunque pueda parecer evidente de que decimos, pues oye, yo en un almacén tengo todo súper bien registrado, todo tengo fantástico, pero si no tengo ese otro paso de análisis, de tener a lo mejor unos indicadores, de saber cuál es mi ratio, por ejemplo, en términos de tiempo o en términos de eficiencia, a la hora de, yo qué sé, cargar camiones, hacer un picking, un inventario, pues por muchos tiempos que tenga, por muchos registros, por muchos albaranes, no tengo lo que de verdad me hace falta. Entonces, un proyecto de estos, otro de los beneficios que nos lleva es a tener esa información que de otra manera no tendría. Y por último, son herramientas o proyectos que muchas veces a lo que me ayudarán es al procesado de los datos, ¿vale? Ahí, según el caso, pues las empresas partiendo de datos de entrada de lo que sea, pues lo que necesitan son herramientas de procesado automático. Y es otra de los casos en los que según una empresa pues puede ser también súper importante. Digamos que por concluir me gustaría pues plantearos de alguna manera o contraponer dos casos reales, dos ejemplos de proyectos en los cuales pues os muestro, digamos, un antes y un después, uno de éxito y uno de fracaso, y también por contraponer la vertiente económica, ¿no? Porque pues que no se quede esa idea de que hacen falta grandes inversiones para estos proyectos. El caso primero al final es un caso real de una empresa, pensemos una fábrica en la cual 2 personas dedicaban pues pone ahí un 30 y un 50%, son datos reales, de su tiempo a procesar los datos de producción del día previo de forma continua para acabar extrayendo y sacando los indicadores. No hablo al final de un caso de hace 50 años, relativamente reciente por lo que digo. Yo por lo que conozco en el tejido empresarial en la Comunidad Valenciana hay muchas empresas en esta situación, tampoco es ninguna locura. Al final eso lo hacían todos los días, pero ni siquiera eso les permitía sacar el informe que necesitaban todos los días. Es decir, era un trabajito de todos los días para acabar haciendo esto una vez al mes, o sea, teniendo el output que quería el gerente una vez al mes. Con, digamos, un proyecto que, bueno, ahora matizo eso del coste de licencia cero, pero que es cierto que no tuvo un coste de licencia específico, pues
acabamos generando esos informes de forma automática y con un mecanismo de suscripción, que suscripción en estos contextos significa pues, que se planifica que todos los días a las 8 de la mañana el report que queremos se envía por mail donde queremos o se deposita en una carpeta en la red o donde sea. Eso es un ejemplo de algo en lo cual, pues, en este caso que preocupaba mucho el OEE, pues se tenía todos los días de forma drástica. Matizo simplemente esto del coste de licencia cero, que eso es cierto. Lo que pasa es que sabemos que los proyectos al final consumen tiempo. No podemos pensar que ese tiempo tiene valor cero ni coste cero, pero que sí que como herramientas, en este caso, pues se hizo con herramientas sin coste de licencia, que a veces es importante. Y lo contrapongo a un caso radicalmente distinto en lo económico, porque fue un proyecto de 300.000 euros, en este caso en el sector sanitario, en el cual pues hace ya más años, donde quizá no había un montón de herramientas de BI, pues se eligió la herramienta Top, pues, porque era una empresa que se lo podía permitir, digamos, y a veces pues oye, se tira de esos casos y se entiende que ir al primero del ranking es ya la clave del éxito. Y la verdad es que en la práctica se llegó a un proyecto de tener unos indicadores muy flojos en el sentido del uso, sobre todo en cuanto al uso, que no, ese resultado, igual si lo ve alguien que no es de esa empresa, dice, ostras, qué chulo, seguramente era bonito, pero que digamos, en el día a día, en el mundo real, los directivos de esa empresa decían, esto no me vale. Esa es la cuestión. ¿Y cuál fue el fallo, entiendo, de ese proyecto? Bueno, pues que se dedicó poco tiempo al análisis de cuáles eran las necesidades, se dedicó poco tiempo a la arquitectura de esa empresa, se dedicó poco tiempo a definir cuáles eran los indicadores relevantes para la dirección de esa empresa. Por eso llegamos a esa situación. Sí que se dedicó mucho tiempo a la selección de la herramienta Top, de una empresa de referencia y demás. Pero lo digo porque me gusta mucho este ejemplo de contraponer dos escenarios para fomentar esa idea de que al final en las empresas, en todas, yo creo que se pueden hacer cosas y hacer pasitos en este sentido. ¿Vale? Y con esto, gracias y terminamos.